buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la plataforma virtual de Facebook y Zoom del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en este curso de especialización en Derecho Comercial. El día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Ronnie Saavedra Gil, que nos va a acompañar en calidad de docente capacitador en el presente programa de especialización. El doctor Ronnie Saavedra Gil es profesor de Derecho Mercantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es socio fundador del despacho de abogados Hazard Legal, doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad de Valencia, España, cuenta con un magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido distinguido con la incorporación como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, Apurímac, Moquegua, Ventanilla y Callao. De igual manera es miembro asociado del Instituto Peruano de Derecho Mercantil, es autor del libro en Derecho Mercantil como artículos que han sido publicados en revistas indexadas y es expositor en eventos académicos de índole nacional e internacional. El día de hoy nos va a acompañar con el tema la invalidez de los acuerdos el día de hoy. El doctor Ronnie Saavedra, quien nos está acompañando en la presente sala, nos va a acompañar con el tema titulado La invalidez de los acuerdos del directorio . Mil disculpas, al parecer una falla técnica en cuanto al audio. Como bien indicamos, el día de hoy el profesor Ronnie nos acompaña en el curso de Derecho Comercial con el tema invalidez de los acuerdos del directorio de las sociedades anónimas. Bienvenido, profesor, a la plataforma virtual del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Muchísimas gracias primeramente por estar el día de hoy en una sesión académica. Gracias, profesor, le dejamos en el uso de la sala. Muchas gracias, Clinton, por la gentil presentación. También a los presentes el día de hoy. Espero también agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por la gentil o la generosidad en cuanto a la invitación y poder hablar un poco de lo que es el derecho societario, ¿no? Recuerden algo muy principal. Existen en el país muchas empresas que pese, claro, está a la pandemia suscitada en nuestro país desde el 2020, marzo del 2020, y a la fecha todavía han ido sobreviviendo, ¿no? Muchas de ellas tenemos, por ejemplo, al Grupo Romero, al Grupo Grecia, al Grupo Gloria, al Grupo Acuña, al Grupo Continental, al Grupo Carvajal, y también en Arequipa también hay varios grupos de empresas, ¿no? Que han permitido poder expandirse en el desarrollo económico. Pero recuerden algo muy principal. Estas empresas que forman parte de un grupo también tienen un órgano de administración que viene a ser la Junta General de Accionistas y la Junta de Directores, ¿no? Como también el gerente general, ¿no? Recuerden algo muy principal. La Junta General de Accionistas viene a ser, en este caso concreto, viene a ser el órgano de la sociedad o de la empresa. Y el órgano netamente de gestión viene a ser el directorio, formado muchas veces por el creador, el patriarca de la empresa, como también tenemos en el caso concreto a la gerencia. Perdón, está un poquito.
Eso quiere decir que este órgano supremo, que viene a ser los órganos de la administración con los órganos de gestión y específicamente el directorio, y del cual vamos a hablar el día de hoy, vienen a ser sobre la invalidez de los acuerdos del directorio en las sociedades anónimas. Uno de los grandes grupos de empresas que existen en nuestro país es el Grupo Interbank, que en el caso concreto está formado y creado por Carlos Rodríguez Pastor, el dueño del Banco Interbank. Y este dueño del Banco Interbank tiene varias empresas que ha creado, ¿no? O comprado, mejor dicho, un M&A, ¿no? Que hacer mediante las fusiones y adquisiciones de las empresas, tengan, por ejemplo, dueña el Grupo Interbank, uno de los grupos más heterogéneos que puede existir en nuestro país, de Plaza Vea, Vivanda, que está en el grupo, digamos, de supermercados. En el rubro de entretenimiento es dueña de Cineplanet, el rubro farmacéutico es dueña de Unifarma, de Inca Pharma, de laboratorios suizos, ¿no? Es dueña también de, en el rubro de retail, digamos, ¿no? Es dueña también de Real Plaza, también de Oeshle, ¿no? También es dueña. Y de muchas empresas más. Por ejemplo, aproximadamente en el año 2015, el Grupo Interbank compró Unifarma, ¿no? Por más de $300 millones. De acuerdo, claro está, a su flujo que tenía en ese momento, ¿no? Recuerden, mira, después de 5 años de haber comprado, había adquirido también BTL, que cambió de nombre y que se llama actualmente Infab. Justamente en el año 2020, que se inició la pandemia, ha sido uno de los rubros que más ganancias ha tenido en el Perú, ¿no? Digamos, en el mundo farmacéutico, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Pero viendo nuestro mercado, ha sido uno de las empresas, en este caso Inca Pharma, que más ha vendido en nuestro país. Más ha vendido en nuestro país. Por ejemplo, ellos también compraron Santa Isabel, que luego se llamó Plaza Vea, y que viendo el gran auge al momento de hacer la expansión, quería apuntar también a otro segmento, a otro sector, ¿no? Y a un sector A, digamos, ¿no? Por eso que creó también Vivan, había comprado en ese entonces. Casi todos los grupos en nuestro país son grupos grandes, numerosos, que son conocidos y tenido en cuenta de que han amasado grandes inversiones en nuestro país. Eso es muy importante. El grupo Cencosud también, que es supuestamente creado en su momento en Chile, pero el dueño es arequipeño, ¿no? Que ha adquirido en su momento el supermercado Wong, ¿no? También Metro, que lo adquirió en su momento, ¿no? Cuando quisieron vender los hermanos, el papá, el patriarca, quiso vender, y estaba a la venta hace, digamos, varios años, no se vendió en el monto esperado en ese momento, ¿no? Porque había bajado, digamos, el nivel en el mercado, y se había adquirido por un monto mucho menor. Pero no estoy hablando yo pues de un monto mucho menor en ese sentido, estoy hablando de $1.000 millones, ¿no? Otro de los grupos grandes que existen en los países es el grupo Coyat, Taller y Coyat, ¿no? Que es dueña de Camposol, que en su momento fue dueña de Copeinca, que es una pesquera muy grande que lo tenían en ese entonces, que para ellos la idea no era venderlo, sino mantenerse en el mercado y seguir ganando. Pero vino una empresa china y compró Copeinca.
esta empresa pesquera, del grupo Daily Corial. Y por esos flujos, ellos, recuerden que cuando hablo de flujos, estoy hablando sobre los activos, los pasivos, las ganancias y el flujo, es decir, cuánto vale realmente una empresa, ¿no? Y lo vendieron por $1.000 millones. Entonces, tiene que haber también, digamos, una suerte de directorio para que pueda existir una buena toma de decisiones. Toma de decisiones que van a poder establecer si nosotros nos mantenemos en el mercado. Recuerden algo muy importante cuando digo mantenerse en el mercado. Existe un patriarca o una matriarca que ha creado una empresa, digamos el Grupo Gloria, que es también un grupo muy importante, que empezaron como una empresa de carga, justamente creo que por Arequipa, los hermanos Rodríguez, y posteriormente adquirieron ya por los años 80, con Alan García en su gobierno, con la anticipación de la venta de los dólares, del dólar MU, ¿no? Compraron varias acciones y dentro de ellas compraron también el grupo Leche Globo, ¿no? Y de ahí fueron creciendo justamente, son dueños también de Cementos Pacasmayo y de otras empresas en gran número. Pero mantenerse en el mercado no es fácil, porque muchas veces los que han creado estas empresas han creado estas empresas de manera empírica. Es decir, no han ido a una universidad, no han estudiado para decir, oye, yo soy el que va a crear empresas y soy el gurú que va a crear las empresas. Pero el crecimiento no tiene que ser desordenado. Por eso es que se debe contratar especialistas, expertos en el tema para que puedan conocer sobre ello y tener un buen manejo. Pero mantenerse en el mercado, como bien les dije, es también que, oye, estos señores van a tener también hijos, porque va a pasar a una segunda generación, a una tercera generación. Los papás Rodríguez tuvieron esta empresa de carga, luego compraron Leche Gloria y asumieron la gestión los hijos. Tito Rodríguez, con sus dos hermanos más. Posteriormente, ahora actualmente, este año, puedo decirlo, 10 de mayo de 2023, ya asume la tercera generación, con su hijo Claudio Rodríguez Juan. Es decir, no solamente es mantenerse en el mercado, hay que también firmar varios turnos familiares. ¿Qué quiere decir por esto? Muchos de los grupos Romero, Grupo Acuña, Grupo Continental, Grupo F, que son los dueños de estas tiendas de electrodomésticos, F, Curazao, ¿no? Todos ellos han firmado protocolos familiares. ¿Qué quiere decir eso? Solamente la familia va a ser lo que van a pertenecer a los órganos de la administración. Es decir, a la Junta General de Accionistas, al directorio y a la gerencia general. No puede pertenecer a la empresa la esposa o el esposo, que no tiene ningún esco familiar. No se puede hacer eso. Y también existe una sucesión en cuanto a la posterior administración de la empresa. Es decir, por ejemplo, Dionisio Romero Seminario, dueño del Banco de Crédito del Perú, había firmado un protocolo en donde hasta los 65 años va a trabajar y tiene que darle la sucesión a su hijo. Y ya lo dio Dionisio Romero Paulet a los 65 años. Él ya se jubiló, ya pasó la posta a su hijo, que vendría a ser la segunda generación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los órganos de la administración están practicando actualmente temas de gobierno corporativo, para no solamente
sobrevivir a las consecuencias propias del mercado, sino también mantenerse en el mercado, como también poder establecer algo muy importante. ¿Sabe, no? Que la empresa sea bien vista en la bolsa o en el mercado y pueda venderse. Y eso es muy bueno, porque voy a tener flujo, voy a tener activos, pero para eso tengo que tener una buena toma de decisiones. Es por eso que hay parte del directorio. En las sociedades anónimas cerradas es facultativo tener un directorio. Recuerden algo muy importante, la sociedad anónima cerrada es mínimo 2 socios, máximo 20 socios, sean personas naturales o personas jurídicas. Pero si es persona jurídica, tiene que tener un representante legal que tiene que ser una persona natural. Artículo 4 de la Ley General de Sociedades. Pero si es una sociedad anónima, abierta, ordinaria, como nosotros lo denominamos, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, mínimo 750 socios. Para adelante. Es justamente de ese tema que estamos hablando. Pero, ¿cuál es? Lo que vamos a hablar hoy día es algo muy importante. Es decir, voy a establecer algunas reflexiones con la finalidad de contribuir al desarrollo, no solamente en la materia relacionada a los acuerdos del directorio, sino también a la impugnación de los acuerdos, pero con especial incidencia en la invalidez de los acuerdos adoptados por el directorio de la sociedad, por ser un tema controversial, porque recuerden, la Ley General de Sociedades ha sido publicada, emitida y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1998. Es decir, ya tiene más de 25 años de vigencia la Ley General de Sociedades, la 26887. Pero lamentablemente, pese a que ha habido cambios de la normatividad, todavía se encuentran posiciones muchas veces lamentables, no se ha podido, digamos, especificar y que permitan una interpretación literal de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Solicitar la invalidez de los acuerdos adoptados por el directorio, como sí ocurre en el caso de normas que establezcan sobre la impugnación, es decir, la anulabilidad o propiamente dicha la nulidad de los acuerdos adoptados, porque esto tenemos que ir a proceso judicial, ¿no? De la Junta General de Accionistas, de una sociedad anónima. Esta situación ha motivado los operadores jurídicos a desarrollar diversas interpretaciones, ha tenido como efecto causar una mayor incertidumbre. Entonces, yo como abogado, asesor de empresas o abogado corporativo, es lo que tengo que hacer. Es por eso, previamente que les dije, ¿no? Existen varios grupos de empresas en nuestro país que tienen directorio, y muchas veces directorios que también tienen a directores independientes, pero también a directores que es el propio socio o el socio fundador es el presidente del directorio. Pero lo más importante es poder tener una finalidad de contribuir al establecimiento de un camino normativo que permita asumir una posición sobre el tema que vamos a ver hoy día. Es decir, he considerado pertinente empezar destacando el reconocimiento de la Junta General de Accionistas como órgano máximo de la sociedad anónima, toda vez que ésta debe tener presente que dicho órgano societario se encarga, entre otras funciones, de supervisar,
de elegir a las personas encargadas de la administración de la sociedad como miembros de los órganos sociales, que ya les había hecho mención, es decir, la gerencia general como también el directorio, como consecuencia de el irregular uso de sus atribuciones, podrían incurrir en cualquiera de los supuestos de responsabilidad funcional que voy a comentar el día de hoy. Seguidamente, una vez que se establezca la importancia, la diferencia de las atribuciones, tanto de la Junta General de Accionistas como del directorio, voy a hacer un comentario sobre la nulidad, la impugnación de esos acuerdos societarios. Espero que el tiempo me dé abasto. Y como ya he adelantado, son aplicables exclusivamente para los acuerdos emitidos por la Junta General de Accionistas. Finalmente voy a concluir formulando mi punto de vista, es decir, haciendo una reflexión sobre la posibilidad de invalidar acuerdos adoptados por el directorio de las sociedades anónimas, tomando como referencia la normativa societaria vigente, la Ley General de Sociedades, la 26887. Sabemos que ha habido un grupo formado por el Ministerio de Justicia que había elaborado una reforma de la Ley General de Sociedades, pero quedó ahí. No se discutió en el Pleno del Congreso de la República, no fue visto u observado por la presidencia del Consejo de Ministros, menos aún fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Por lo tanto, tenemos vigente hasta la fecha la Ley General de Sociedades, la 26887. Soy de la opinión que resulta necesario abordar el tema de la impugnación de los acuerdos del directorio de la sociedad anónima, empezando por admitir la importancia de la Junta General de Accionistas como órgano supremo. Ya lo dije, ya que dicho órgano social debe establecer las directrices de la política económica, de la actividad jurídica de la empresa. Ya les había hecho mención de estos grupos de empresas, independientes sí. ¿Qué quiere decir? Es decir, tienen personalidad jurídica independiente. Volvamos a un ejemplo. Plaza Vea, Vivanda, Cineplanet, Real Plaza, Oeslen, Pharma, Inca Pharma, Laboratorios Suizos, el mismo Banco Interbank. Todas ellas tienen personalidad jurídica independiente, inscrita en registros públicos, pero económicamente dependen. ¿De quién? ¿De quién dependen? Dependen de la sociedad dominante, la empresa dominante. ¿Quién es? El Banco Interbank. Y las otras empresas que les hice mención son las empresas dominadas. Recuerden que eso es algo fundamental, porque de ahí vamos a partir todo el ejemplo que vamos a plantear. Es decir, existe una política económica y existe una actividad jurídica de cada empresa, pero no de la administración, y menos aún de la gestión de la sociedad, en vista de que no se ejerce funciones ejecutivas de forma permanente. No se puede desconocer el rol fundamental de la Junta General de Accionistas en el cumplimiento, claro está, de su objeto social por el cual ha sido constituida cada una de ellas, y de sus facultades, sus atribuciones. Cabe recalcar algo muy importante, que la supremacía de la Junta General de Accionistas tiene reconocimiento normativo. Se encuentra así estipulado en la Ley General de Sociedades.
como órgano supremo de la sociedad y que los accionistas constituidos en ella debidamente convocados, con el quórum respectivo, y si deciden por la mayoría o por unanimidad, en asuntos propios, claro está, de su competencia. Es decir, en ese orden de ideas, la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Se forma con los titulares de las acciones representativas del capital social. ¿Sean qué? ¿Personas naturales o personas jurídicas? Cuando digo por qué es capital social, cada socio va a hacer un aporte. ¿Que va a ser un aporte dinerario o no dinerario? Si es dinerario, claro que está, que es el aporte pecuniario que uno realiza frecuentemente, ¿no? Es lo más fácil de contabilizar al momento de dar un valor nominal a cada acción que uno. Pero si es un aporte no dinerario, recuerden algo muy fundamental. Este aporte no dinerario pueden ser bienes muebles o inmuebles. Pero si son bienes muebles, pueden ser inscritos en los registros públicos, recuerden algo muy principal, que tiene que existir un informe de valorización. ¿De qué? De parte del contador. ¿Por qué? Si uno de los socios va a hacer el aporte, digamos, de un bien mueble inscribible, que puede ser un vehículo, ¿no? Sea una motocicleta o sea un carro último modelo, y estos tipos de, o una nave, o una aeronave, estos tipos de bienes muebles sí son inscribibles. Pero una vez que sale de la tienda, digamos de la concesionaria, va a existir una depreciación de esos bienes. ¿Cuánto es la depreciación? Aproximadamente entre 10 a 15% de la depreciación. Solamente ya saliendo del concesionario. Entonces tiene que haber un informe de valorización de parte del contador. Pero, ¿cuáles son los bienes muebles no inscribibles? Lo que tienen a la mano. De repente se hace un aporte de una laptop, de un PC, de un celular para la empresa, ¿no? Esos son bienes muebles no inscribibles. Y los bienes inmuebles son las propiedades, que son inscritas también en el público. Pero antes de llegar a eso, tiene que existir una tasación comercial realizada por un ingeniero tasador certificado, porque debemos tener el valor comercial de la propiedad que ese socio está aportando. ¿Cuánto vale en el mercado? De acuerdo al metro cuadrado, a la ubicación, si solamente es un terreno, si es digamos, de ladrillo o de material noble construido, ¿no? Debemos saber, porque de acuerdo a sus acabados, a su ubicación y al material construido, vamos a saber cuánto realmente vale esa propiedad según el valor comercial. Entonces, todo eso tiene que hacer un informe de valorización. ¿Quién? El contador. ¿A quién se va a dirigir ese informe de valorización? A la gerencia general. Porque recuerden que el gerente general va a actuar como secretario de la Junta, en este caso, del director. Pero ¿quién va a evaluar? Va a evaluar el director. El director va a evaluar si efectivamente ese monto asignado por el contador vale en el mercado. Porque, recuerden, pueden inclusive, y ha sucedido, pueden inclusive hasta inflarlo. ¿Por qué? Dicen, porque pueden otorgarle inclusive hasta un mayor valor a una propiedad con el fin de que se le pueda otorgar a ese socio más acciones. Y eso hay que hacer la verificación correspondiente. A eso me refiero cuando indico
sobre el capital social. Es el primer aporte que se está haciendo. Pero una vez inscrito en los registros públicos, la empresa, esta va a pasar al patrimonio social, es decir, al patrimonio de la empresa. Es muy distinto al patrimonio personal que cuenta el socio. Pero esos aportes pueden ser realizados por personas naturales o jurídicas. Creo que hasta ahí nos podemos entender, ¿no? Pero, como bien les dije, hay que deliberar, hay que resolver los asuntos propios de su competencia, al directorio, al pacto social, al estatuto social. ¿Qué es lo que establece? A diferencia del directorio y a diferencia de la gerencia, que son los órganos de la gestión social, la Junta General de Accionistas es el órgano auténtico de expresión de la voluntad social. Es decir, es un concepto ya aceptado. ¿En qué sentido? De establecerse una mayoría. ¿Para qué? Porque va a entenderse algo muy fundamental, que es la autoridad jerárquica suprema, es decir, la que va a aprobar o la que va a desaprobar la gestión social. Es también la que va a elegir a los integrantes del directorio. A los integrantes del directorio. Es decir, va a acordar el destino de las utilidades. ¿Cuándo se reparten utilidades? Las utilidades se reparten una vez terminado el año fiscal. ¿Cuándo termina el año fiscal? El 31 de diciembre de cada año. ¿Cuándo empieza el reparto de utilidades? A partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo, una vez terminado el año fiscal. Pero ¿a quién se reparte utilidades? A los trabajadores. ¿Y a quién se reparte dividendos? A los socios, sin caso, ¿no? Va a resolver la Junta, entre otros asuntos de trascendencia, de jerarquía, y que lo puede revisar, claro está, el directorio. Va a tener que ser muy, muy meticuloso porque va a existir en su momento responsabilidad solidaria por las decisiones que pueda tomar este mismo, ¿no? En efecto, es preciso destacar, dado que sobre las facultades de la Junta General de Accionistas no se arroga atribución alguna del directorio, sino que es el órgano soberano de la sociedad. No debe entenderse que determinados actos son de competencia exclusiva y excluyente de dicho órgano colegiado de la administración y gestión, aun cuando se haya dispuesto en el estatuto social, ya que siempre va a prevalecer la junta de accionistas, que está directamente vinculado al ejercicio de los derechos políticos, económicos, lógicamente porque los intereses de los accionistas y de la sociedad está por encima del interés particular que pueda tener el directorio. Así es como se establece. Es decir, el directorio va a tener que tomar sus decisiones en base al interés de la empresa, no su propio interés, tampoco el propio interés de la junta de accionistas. Todo va a ser en interés de la empresa. Así es como se puede. Es decir, debe haber una suerte de debida diligencia, como lo establece el artículo 184 de la Ley General de Sociedades, que muy poco ha sido tratado en nuestro país. Por eso que es importante establecer la voluntad de la sociedad. La responsabilidad de los directores de la sociedad anónima, primero es necesario tener una consideración muy importante para poder entender y conocer algo muy fundamental que implica tener el cargo de director de una sociedad anónima, formar parte de un órgano
colegiado como lo es. ¿Qué quiere decir eso? Porque va a existir acciones jurídicas sancionatorias que pueden ser invocadas contra los directores. Y si se comprueba el ejercicio irregular en sus funciones, digamos, es decir, hacer uso de dichos mecanismos para que ayuden a dañar, a perjudicar u ocasionar la mala praxis de los directores. Es decir, vamos a determinar muchas veces el grado de responsabilidad que pueda tener en base a sus acuerdos adoptados durante el ejercicio de su cargo. No solamente es que yo voy a aceptar ser director, sino tengo que ser muy minucioso si no estoy contraviniendo el estatuto, el pacto social, en base al acuerdo que estoy adoptando. Recuerden algo muy fundamental, la sociedad anónima, la empresa ha sido creada por un hombre para la realización de actividades económicas. Se requiere necesariamente la intervención, sí, de órganos internos para alcanzar fines sociales que permitan la actuación frente a terceros y a sus propios accionistas. Es decir, el diseño fundacional para la administración, sobre todo el ordenamiento legal societario, viene a ser el directorio. Es el consejo de administración, que va a tener facultades de gestión, de representación legal para la administración de la sociedad. Claro, está dentro de su objeto, con excepciones de la ley y propias del estatuto. Es decir, el directorio es el órgano colegiado, elegido ¿por quién? Por la Junta General de Accionistas. Y cuando una o más clases de acciones tengan derecho a elegir a un determinado directorio o director, la elección de dichos directores se hará por una junta especial. Hay que ver, digamos, el CV de este director, si anteriormente ha sido director de alguna empresa. Sí, y cumple con el perfil, mejor dicho, ¿no? Pero no solamente ellos, sino en qué rubro. Si de repente fui director en una empresa farmacéutica, fui director en temas de regulación, es decir, electricidad, petróleo, gas, ¿no? Puede ser haber sido director de una empresa manufacturera, textil, ¿no? De grandes empresas. Puede ser el grupo, digamos, Nestlé también. Hay que ver el perfil y sobre todo cuál va a ser el rol fundamental para la buena marcha de la sociedad, de la empresa, ¿no? Muy importante poder determinar para poder establecer los parámetros que puedan tener su toma de decisiones. Es decir, el directorio se encuentra subordinado a la Junta General. Porque, recuerden, como bien les dije, la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, de la empresa. Y el directorio, tenemos acá, es el órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas. Lo cual no hace más que reconocer el grado de jerarquía entre los órganos sociales, la intención real que pueda tener y de subordinación. Es decir, este órgano social nace como consecuencia de una decisión particular. Es decir, todas las decisiones deben ser coordinadas entre sí, en atención a los intereses comunes.
¿Y cuáles son esos intereses comunes? La empresa. La empresa. No hay otro más interés que se pueda tener, que es el interés social, el interés que en base a su toma de decisiones se va a realizar para la empresa. Aceptar el cargo de director de una sociedad anónima se debe tener presente que tienen atribuciones expresas en la normativa, es decir, en el estatuto social, que es el reglamento de la sociedad, y que la Ley General de Sociedades, para ejercer de manera correcta sus funciones, también tiene que asumir responsabilidades. En el caso de que se encuentren incursos en algunos supuestos previstos por la ley, como consecuencia de su mal ejercicio de atribuciones, tanto frente a la sociedad, no solamente a la sociedad, sino también ante los socios y ante terceros y proveedores. Nos entendemos hasta ahí. Es decir, existe responsabilidad de los directores como una herramienta legal que constituye una especie de respaldo. ¿Para qué? Para garantizar la reposición de esos daños derivados del ejercicio de su cargo. Es decir, el régimen de responsabilidad aparece como la reintegración del patrimonio social injustificadamente perjudicado a causa de la mala gestión legal o estatutaria. Y que eso va a llegar a realizarse, digamos, una suerte de mecanismo indemnizatorio, lo cual la normatividad societaria, en este caso la Ley General de Sociedades, lo establece claramente. Lo establece claramente. Es decir, un director tiene que ser muy diligente, tiene que ser un ordenado comerciante, un representante leal de la sociedad. Ideales jurídicos que la sociedad debe tener presente para evaluar sus calidades, sus cualidades como personas que asumirán el cargo frente a un mal desempeño de su cargo, es decir, culpa de la gestión, violación de las normas de una organización societaria. Es decir, el director va a responder por los daños que va a ocasionar a la empresa, sea por dolo, sea por abuso de sus facultades, sea por culpa grave, por descuido, por negligencia, pero la Ley General de Sociedades no hace una distinción de manera específica respecto a estos supuestos de responsabilidad de los directores. Ello no impide para que se haga un análisis, digamos, exhaustivo de los daños, con el fin de tener certeza del grado de responsabilidad en que puede incurrir digamos, director negligente, ¿no? La norma societaria establece que el director debe estar conformado por personas naturales, lo cual tiene sentido, ¿ah? Dado que en caso de incurrir en alguna irregularidad, será responsable. Recuerden algo muy fundamental esto que les voy a decir. Va a ser responsable, como se dice ya ahora utilizando el Office, ¿no? Algunos hasta el chat, ¿no? Va a ser responsable personal, ilimitada y solidariamente ante la empresa. No solamente ante ellos, ante los accionistas, ante terceros, por los daños, perjuicios ocasionados por sus acuerdos, contrarios a la ley, contrarios al estatuto, por la realización del dolo, del abuso de la facultad, de su negligencia grave, que ha ocasionado
que se realice el cumplimiento de esos acuerdos. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la responsabilidad que debe de tener cada director al momento de asumir, digamos, su función? Pero tampoco es para asustarlos. Hay que guardar una debida diligencia, ¿no? Para evitar alguna responsabilidad. Es decir, si actúas bien, no vas a tener ninguna responsabilidad en contra de la empresa que te ha, digamos, a través de la Junta General de Accionistas, que te ha indicado como director de una determinada empresa, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta algo muy fundamental. Cuando, ¿qué pasa si, por ejemplo, este director sí actuó de forma negligente, grave, con dolo, abuso de sus facultades, eh, y que ha contravenido con su voto favorable, causando perjuicio a la empresa? El director va a tener responsabilidad funcional, pero ¿qué pasa si en el momento de la votación ha dejado constancia en el acta disconformidad con el acuerdo adoptado en mayoría? Es decir, ha votado en contra, para decirlo criollamente, o posteriormente, dentro del plazo que lo establece la ley, que son 20 días, ha establecido también su disconformidad. ¿Está exento de responsabilidad? Sí. Ha declinado, ha visto que va a ser perjudicial, ha visto que prima antes el interés de la empresa que el interés particular, que ha visto que esto va a permitir poder ocasionar pérdidas en la empresa. La impugnación de acuerdos societarios y su ejercicio a través de acciones judiciales ya ha sido regulado en las sociedades. Ya ha permitido establecer varios mecanismos que permiten un mejor, no solamente funcionamiento, sino desarrollo de la misma Ley General de Sociedades. Es decir, es un desenvolvimiento habitual de la marcha societaria sobre intereses que van a involucrar no solo a los accionistas, sino también a los administradores, sino también a terceros. ¿En base a qué? A sus relaciones jurídicas, en base a un orden patrimonial, al mercado y a la trascendencia que va a tener esta esfera intrasocietaria, es decir, dentro de la sociedad, con la finalidad de poder velar a todos los involucrados, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su acuerdo como que va a devenir del aspecto empresarial. Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido un marco normativo encargado de ajustar y controlar la formación de la voluntad social. Específicamente en lo que se refiere a las decisiones que va a tener la Junta General de Accionistas. Y cuidar que ésta se encuentre dentro de normas legales relacionadas con su validez, con su eficacia. Dentro, claro está, teniendo en cuenta el pacto social, el estatuto, y supletoriamente también el Código Civil, para establecer mecanismos que van a establecer la declaración de la invalidez de ese acuerdo societario y sea contrario en este caso específico, a las disposiciones establecidas en el Estatuto Social. La Ley General de Sociedades
no establece un trato diferenciado entre acuerdos nulos y acuerdos anulables. No establece. En nuestro marco legal, el hecho de que no exista una diferenciación entre ambas de forma expresa, recuerden algo, no nos impide como acuerdo anulable el que atenta contra el pacto social, el estatuto o el interés social, y como un acuerdo nulo el que es contrario a la ley. Si bien no se hace mención a esta distinción respecto a la anulabilidad, a la nulidad, sin perjuicio de lo que ya he mencionado, se puede ejercer el derecho de impugnación en, digamos, en un sentido amplio contra acuerdos de Junta General de Accionistas, contra el derecho político, contra los casos correspondientes a la legitimidad propiamente dicha. Además de poder afirmar que todo derecho de impugnación que tenga por finalidad solicitar una anulabilidad, así como el derecho de impugnación que tenga por finalidad solicitar una nulidad de acuerdo de junta, no es incompatible con la forma como se ha regulado normativamente nuestra Ley General de Sociedades. Efectivamente, nuestra Ley General de Sociedades contiene dos mecanismos destinados para invalidar los acuerdos de Junta General de Sociedades, que pueden ser ejercidos por las personas que se consideren afectadas según el grado, claro está, de perjuicio sobre estos acuerdos de junta, o personas legitimadas para solicitar también su invalidez. La impugnación de acuerdos societarios es uno de los mecanismos para invalidarlos, por lo que conviene precisar que se trata de un derecho personal de carácter político, inherente, exclusivo a la condición de acción, destinado a resolver los conflictos que pueda haber dentro de la empresa, que van a ser vinculados de marcha societaria, que van a ser legitimados como herramientas de interposición. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho de impugnación ha sido regulado, sí, en la Ley General de Sociedades. Es decir, que va a tener algo muy fundamental cuando se trata de acciones de titulares, ¿no? O de accionistas titulares de acciones sin derecho a voto. Hay que tener en cuenta si tienen también derecho a voto. Hay que revisar cuáles las causales contempladas, si se refiere o se advierte al mecanismo de impugnación o esencialmente a mecanismos de resolución de conflictos intrasocietarios, ¿no? Todo ello lleva a un mecanismo de poder establecer digamos, un acertado vínculo del derecho de impugnación, y específicamente con el derecho de voto, es decir, con un derecho principal y un derecho accesorio, entre los derechos políticos de los accionistas que pueden ejercer la defensa de la ley, del pacto social, del estatuto social. Todo ello permite algo muy fundamental, poder establecer si realmente existe invalidez de los actos que uno quiere, digamos, establecer como una impugnación o en su defecto una nulidad o en una anulabilidad.
Todo ello permite poder reflejar y poder determinar a fin de que la Ley General de Sociedades pueda establecerlos como mecanismos digamos, de control de la propia Ley General de Sociedades. Pero la pregunta y por el cual nos hacemos hincapié respecto a ello, ¿se puede impugnar un acuerdo de directorio? Considero que el acuerdo de directorio no es posible impugnar, dado que dichos acuerdos se encuentran sujetos a ser revisados en última y única instancia por el órgano societario, el órgano máximo societario. ¿Cuál es? La Junta General de Accionistas. Por ello, puedo afirmar que no es posible impugnar un acuerdo de directorio y que la única forma de poder lograrlo es de que ésta sea sometida a deliberación. ¿De quién? Del órgano supremo. ¿Y quién es el órgano supremo? De la Junta General de Accionistas. Para verificar si dicho acuerdo adolece de algún supuesto de invalidez. Y es el órgano supremo quien va a ratificar o dejar sin efecto ese acuerdo del director. En consecuencia, si con posterioridad algún accionista de la empresa o tercero se ve afectado por el acuerdo de la Junta General de Accionistas que ratifica o deja sin efectos legales el acuerdo de directorio, recién en este escenario es que se puede utilizar cualquiera de las vías para solicitar la invalidez del acuerdo de Junta de Accionistas, sea por impugnación, es decir, anulabilidad, o en su defecto, por nulidad. Recuerden algo muy importante, artículo 139 de la Ley General de Sociedades y artículo 150 de la misma, para poder dar respuestas al cuestionamiento de la impugnación por anulabilidad o por nulidad de los acuerdos adoptados por el director. No me queda más que agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por la gentil invitación y espero que estos breves comentarios hayan servido de reflexión y de mayor conocimiento sobre temas importantes como es el derecho societario. Y a ustedes también les agradezco por la gentileza de estar conectados cuando bien pudieron estar en otro lugar o haciendo otras cosas personales, y qué mejor que estemos el día de hoy, 10 de mayo del 2023, compartiendo estos momentos. Y sobre todo espero que estén bien de salud, como también los suyos. Y nuevamente mi agradecimiento. Gracias, Diana. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, mencionarle a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la mensajería, el chat del Zoom, para poder realizarse al doctor. De no haber preguntas, entonces podemos dar como culminado la sesión del doctor Ronnie. Se le agradece nuevamente por su participación y a la vez por la ponencia. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias. No, nuevamente gracias al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y a todos los presentes hoy día en la plataforma. Cuídense mucho, les deseo todo lo mejor, mucha salud, mucha unión familiar y, por qué no decirlo, que les vaya bien también económicamente. Cuídense mucho, que les vaya bien
y un gran saludo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, comunicarles que dentro de poco tendremos la siguiente ponencia del doctor César Ramos Padilla. Mi nombre es Dayana Lizeth Fernández Caño, en esta oportunidad en calidad de moderadora en esta sesión. Ya tenemos en sala al siguiente doctor, quien es el doctor César Ramos Padilla. Él es docente ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, docente también de la Unidad de Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras escuelas de posgrado. Cuenta con maestría en Derecho, mención Derecho Civil y Comercial, y ya lo tenemos en sala. Va a contar con el tema Instrumentos Jurídicos para el financiamiento de la actividad empresarial en la sociedad anónima. Doctor, buenas noches. Tiene el uso de la palabra. Buenas noches. Por favor, me avisan si me escuchan. Sí se le escucha, doctor. Perfecto, ya. Primero, para agradecer la invitación al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, que es cuna de tantos juristas, de los que muchos han sido mis maestros, como el maestro Cornejo Chávez, sanmarquinos como García Calderón, ha sido arequipeño, Carlos Ramos y otros juristas que lo tenemos a la vista. También saludo a quien me antecedió la palabra, mi gran amigo, el doctor Ronnie Saavedra Gil, y para comunicarles que voy a comenzar la exposición del día de hoy. Primero voy a ayudarme de una diapositiva que les pido que me ayuden o me digan si se ve. Sí se observa, doctor. Perfecto. Lo primero que tenemos nosotros que preguntarnos, ¿qué cosa es lo que prepara un empresario para comenzar su actividad o su aventura empresarial? Entonces, él va a dedicarse a algún negocio, y este negocio tenemos que ver que es una actividad económica que busca tener rentabilidad, ¿no? A través de la venta o intercambio de productos o servicios para satisfacer necesidades del cliente, ¿no? Entonces, eso comenzamos a partir. Puede incluir una o varias etapas de la cadena de producción, que puede ser extracción de recursos naturales, fabricación de productos con valor agregado, distribución de estos productos, almacenamiento, venta o reventa, como por ejemplo las distribuidoras compran para vender y llegar a ciertos sectores del mercado. El plan de negocios, que lo que se busca que el empresario comience a preparar su plan de negocios, es la redacción ordenada de la idea del negocio. Tiene que ver cómo va a financiarlo, de dónde le va a permitir hacer la reflexión del modelo inicial. Voy a optar sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, colectiva, etcétera, etcétera. Estructurado, ajustado, tiene que estar ese proyecto para reducir al máximo los riesgos, porque siempre va a haber riesgos en el emprendimiento que va a realizar. ¿Qué relación tiene si es que constituye una sociedad anónima? Porque él dice, bueno, necesito yo financiamiento, mi plan de negocios requiere 6 millones de dólares. Y yo con mi negocio he logrado tener 2. ¿Y esos 4 cómo los financio? Si lo pudiera financiar solo, entonces no acudiría a socios. Pero como no puedo financiarlo solo, tengo que acudir a socios
y ofrecerle una red o un conjunto un conjunto de derechos que le permita participar conmigo, y si es que yo no me porto bien, impugnarán mis acuerdos, si soy mayoría o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello tengo que decirle mi plan de negocios, pero ese plan de negocios voy a plasmarlo en el estatuto como el objeto social, que va a ser la expresión de la actividad o actividades a las que se va a dedicar la sociedad. Constituye uno de los puntos que, como mínimo, debe recoger el estatuto social de cualquier sociedad, y en especial la sociedad anónima. Eso va a ser el punto de atracción de los socios, porque ellos van a revisar y van a decidir si ese plan de negocios tiene viabilidad, va a tener rentabilidad, entre otras cosas. Si acudo a préstamos, imagínense que un buen plan de negocios tiene una tasa de retorno, o sea, ¿cuánto me va a producir rentabilidad? Unos 20% anual, en 5 años recupero. Pero si es que voy a hacer con préstamos, el préstamo me van a cobrar 32% y ya estoy naciendo con una causal de insolvencia, ¿no? Con 32, si voy a tener rentabilidad 20 y voy a tener que pagar intereses 32, mejor me pongo a trabajar para el banco, o ya estoy naciendo con una causal prácticamente de disolución y liquidación, casi, ¿no? Se me va a ir el capital y el patrimonio neto en la operación. El capital social constituye un conjunto de bienes aportados por los accionistas a favor de una sociedad, ante todo de la sociedad anónima. Los bienes deben ser susceptibles de valoración, y para hacer viable el inicio de las actividades económicas de la sociedad, contribuyen pues a la ejecución efectiva del objeto de la misma, y están compuestos por acciones que representan las proporciones o alícuotas del capital social. La importancia de las acciones: mediante las acciones puedo reúne capitales mediante aportes, ante todo aportes modestos. Si ustedes revisan hasta de las empresas más importantes, dice el capital social de la empresa Yurac es de 3 millones de soles, pero dividido en 3 millones de un sol cada uno. O sea, con un sol puedo ser accionista. Estoy yéndome al extremo, ¿no? Un solo accionista, ya soy titular de una acción, ¿no? Es la medida de la participación del socio en la sociedad. ¿Cuántas acciones tengo? ¿Qué porcentaje de las acciones tengo? Yo voy a ver cómo participo en la sociedad. Como es un derecho de participación que está incorporado en las acciones, tengo que ver cómo voy a participar en el reparto de las utilidades, cuántos votos voy a tener, en el caso de liquidación, qué participación del producto resultante voy a tener, y entre otros, va a servir pues bajo el principio de proporcionalidad. Y representa indirectamente la situación de la sociedad. Si ustedes van a comprar la acción de cualquier empresa del Grupo Gloria, van a ver, pues el valor nominal es un sol, pero a veces se venden a 4 soles, 5 soles, 6 soles. Significa que está en bonanza. Si se vendiera a 80 centavos una acción de un sol, significa que el patrimonio neto es menor que el capital social. Habría pues una especie de pérdida, ¿no? Entonces, el concepto de acción es un título valor que es la forma como se va a financiar el objeto social mediante colocación de acciones. Esa es una de las formas. Es un título valor que representa la parte alícuota del capital social y que configura la condición de socio. Como parte del capital social hay una relación, dijimos que tiene un vínculo especial, es alícuota del capital social. Como parte del capital social también vamos a ver cómo integra el capital social las acciones, ¿no? Entonces va a haber una fase de creación y otra fase de emisión de acciones.
Hay algunas acciones que son creadas pero no emitidas, como las acciones en cartera, y cómo las acciones creadas se van emitiendo, se van suscribiendo, cuando voy a colocarlos a los nuevos accionistas, a mis amigos, a los que quieran seguir mi emprendimiento, lo puedo colocar a la par. O sea, si las acciones valen nominalmente un sol. Bajo la par, si es que mi empresa va a estar mal posteriormente, cuando quiera aumentar el capital, busco nuevos capitales y no le voy a poner a un sol si está mal, a 80 centavos, a pesar que el valor nominal es un sol. Si es que mi empresa está bien y quiero crecer más, entonces al colocar nuevas acciones, las acciones antiguas un poco van a bajar porque los beneficios van a ir a incorporarse a las nuevas acciones. Entonces, el valor nominal es un sol, pero como en el mercado vale 6 soles, 7 soles, voy a poner con prima para que no las acciones antiguas no bajen su valor contable en la empresa. Y al final vamos a ver la indivisibilidad de las acciones porque como es parte del capital social, no puedo dividirlo, ¿no? Y representan pues entonces la parte alícuota del capital social. Es una parte proporcional del capital social o fracción. Hay representación documental de la aportación. Yo aporto, me van a dar mis acciones, ¿no? Debe expresarse en dinero y como es parte alícuota del capital social, que el valor nominal por el número de acciones debe dar el capital social, todas las acciones tienen igual valor nominal. Que en la práctica usted ve es un sol, si algunos tienen 10 soles, el valor nominal que figura en la acción. Fases de generación de las acciones. Creación, cuando se crea con el pacto social o con el acuerdo de la Junta General. En el pacto social dice el capital social es de 1 millón, pero los accionistas que se comprometan a aportar van a aportar como por lo menos la cuarta parte, el 25%. Y el resto ya es compromiso de aportar, ¿no? Pero la Junta General, ahí se nota clarito, bueno, que una cosa es la suscripción y otra cosa es la creación y se da junto en el pacto social. Pero cuando hay acuerdos de aumento de capital, el aumento de capital sí se nota que son dos fases distintas. Una creación, que es el acuerdo de aumento de capital, y después se va a suscribir las acciones. Y al suscribirse, ahí va a integrarse recién se va a integrar al capital social. Entonces, la emisión es la suscripción, asumir el pago del valor de la acción, porque tienes que financiar el objeto social. Vas a incorporar el activo social y por lo menos debes pagar el 25% del valor nominal. ¿Ya? Vamos a ver. Hay acciones creadas pero no emitidas que lo puedo tener guardada. Lo creo mediante acuerdo de Junta General, inclusive en el estatuto, en el pacto social lo puedo tener, pero lo voy a sacar porque de repente me quedó pequeño el capital social y necesito colocar acciones que lo tengo guardadas, que le llaman acciones en carteras, creadas pero no suscritas. Nadie se ha comprometido todavía en aportar. No incorpora el patrimonio social, ni el activo, ni la cuenta capital, hasta que alguien se comprometa a aportar. No pueden representar más del 20% de las acciones emitidas y para la suscripción de esas acciones en cartera se tiene que ejercer el derecho de suscripción preferente. O sea, los accionistas van a ir a adquirir esas acciones en la cartera y van a tener un derecho de suscripción preferente, pero en proporción a las acciones que ya tenían, ¿no? Entonces van a poder acceder a estas acciones en cartera. Hemos dicho que de la creación a la emisión son dos actos distintos y cómo se emite mediante la colocación. Principio general, equivalencia del valor nominal y el valor de aportación. O sea, si el valor nominal es un sol, lo aportado es un sol por acción. Lo que busca es proteger a la actividad por la integridad patrimonial, protección a los accionistas porque es la medida de sus derechos, protección a los terceros porque
va a servir como patrimonio, prenda genérica para los futuros acreedores. Primero voy a colocarlos a la par, es una de las formas, ante todo cuando van a ejercer el derecho de supresión preferente los antiguos accionistas, cuando el valor nominal es igual al valor de la aportación, ¿no? Entonces, a esa forma se le conoce como acciones colocadas a la par. Acciones colocadas con prima cuando el patrimonio neto es mayor que el capital social y tú buscas no perjudicar a los antiguos, accionistas antiguos, tú colocas el valor de la aportación es mayor que el valor nominal de la acción. Valor de la aportación es igual valor nominal más una prima. Se llama colocadas con prima, ¿no? El destino de la prima es un capital adicional que va a tener la naturaleza de reserva legal. Y la reserva legal ustedes después en sus estudios van a ver que es una detracción de las utilidades que se guarda para las épocas que comienzan a generar pérdidas. Acciones colocadas bajo la par, ya se presentaron algunas pérdidas, el patrimonio neto es menor que el capital social, las reservas no han podido cubrir las pérdidas, entonces, pero el negocio es viable. Lo que vas a hacer es aumentar el capital, pero las acciones que vas a colocarlo, como el patrimonio neto es menor que el capital social, o sea, contablemente vale menos que el valor nominal cada acción, vas a tener que poner como el valor de aportación va a ser menor que el valor nominal de la acción. Y evita pues la desigualdad entre los nuevos y los antiguos socios. Y la última parte, ¿no? Indivisibilidad de la acción. La naturaleza de la acción representa una parte proporcional del capital social. Por el acto jurídico constitutivo, al dividirse, se modificaría unilateralmente el contrato social o el acto constitutivo, y nadie puede pues, unilateralmente modificar un acto jurídico que están dos o más personas, ¿no? Pero puede aparecer la titularidad de varias personas. Un accionista fallece, tiene 4 hijos y hasta cada acción son 4 propietarios. Y nos dice la ley que la titularidad, cuando hay una titularidad de varias personas cada acción, deben ellos elegir a uno porque la legitimación para el ejercicio de sus derechos solo lo va a poder hacer una persona. Y esto que les he hablado, miren, ya les he puesto en el esquema, cada uno con su artículo. Capital social y acción, artículo 82. Fases de generación de las acciones, creación y emisión, artículos 83 y 84. Acciones en cartera, artículo 98. Colocación de las acciones, artículo 85, que es a la par, bajo la par y con prima. Y indivisibilidad de la acción, el artículo 89. O sea, todo lo que he hablado no es solamente palabrería, sino está íntimamente vinculado a los artículos. Es una parte dogmática, pero normativa, ¿no? Acogida por el derecho positivo. Igual vamos a ver la siguiente parte, la acción como conjunto de derechos. La acción, hemos visto que es un título valor, pero ¿por qué vale? Yo voy y encima se compra en bolsas de valores de las principales empresas, uno está que compra, vende las acciones. ¿Pero qué le da valor? Los derechos que incorpora esas acciones. La acción tiene un conjunto de derechos que incorpora. Y el primer derecho es el derecho a las utilidades. El derecho al patrimonio neto resultante, si se va a la liquidación del haber social, que es el patrimonio neto resultante, sobre eso tengo que participar también en el reparto. Tengo que ejercer mis derechos supuestamente políticos, derecho a la asistencia, derecho al voto. Ahorita el poder es información. Ya vemos claramente cómo es la pelea por la información en el mundo de los negocios y el mundo inclusive en la guerra, ¿no? El derecho a información que va a tener los accionistas, el derecho a fiscalizar la gestión social, el derecho a impugnar los acuerdos sociales, que excelentemente el doctor Ronnie Saavedra lo ha explicado, el derecho a suscripción preferente y el derecho a separarse.
Y veamos primero el derecho a participar en el reparto de las utilidades y beneficios. La utilidad es lo que uno puede decir, ingreso menos egreso. Compro una chompa a 5 soles y lo vendo a 7. Tengo 2 soles de utilidad. Pero si compro una chompa a 5 y lo vendo a 4, tengo un sol de pérdida, ¿no? Y si son por millones de chompas, tengo millones de pérdidas, ¿no? O millones de utilidades. El beneficio, si bien es cierto, también son las utilidades, pero me puede dar otros actos jurídicos el beneficio. Compro pues una propiedad a $30.000 en Cañete, pero después pasa la línea del gas que viene de Camisea, han construido una carretera, ya tiene agua, luz, y esa propiedad de $30.000 no baja de $500.000. Lo vendo y hay una diferencia, 500.000 menos 30.000, estamos hablando de 470.000. Esa es beneficio, pero no ha salido pues de mi actividad empresarial, de ingreso menos egreso, sino de otros beneficios, ¿no? El concepto de derecho a participar en el reparto de utilidades y beneficios podemos conceptuarlo como la esperanza de participar en el futuro reparto de utilidades. Y esta esperanza futura es parte de las manifestaciones del derecho a las utilidades. Como derecho abstracto vamos a encontrar en los artículos 39 de la ley una declaración programática de paridad de trato, porque dice está prohibido discriminar a algún socio o accionista en la participación de las utilidades, ni tampoco exonerar a alguien en las pérdidas. Y es el principio de paridad de trato que van a tener los accionistas. Pero esto después se puede convertir en derecho concreto. El artículo 40 dice que solo se pueden distribuir las utilidades que realmente los arroje el estado financiero, los estados financieros. Dentro de ellos está el balance general. Pero también para distribuirlo necesita un acuerdo de distribución por la Junta General. Y ahí aparecen los dividendos, que ya sería un derecho concreto. El dividendo es la parte de la ganancia que corresponde a cada acción cuando la sociedad decide repartir. Los requisitos cuando los estados financieros arroje utilidades y beneficios. Cuando necesita también la decisión de la Junta y nace el dividendo como un derecho de crédito, ya no de derecho de participación, sino de crédito. Bueno, otro derecho es que se va a liquidar y queda un haber social, un patrimonio neto resultante después de haber pagado a todos los acreedores. Tiene derecho el accionista que se le reparte el haber social en proporción a la participación en el capital social. En el capital, claro, su participación en el capital social va a ser el índice con el cual él va a participar en el reparto de este patrimonio neto resultante de la liquidación. Tiene derecho a la asistencia junta con voz y voto, no solamente para su presencia, sino para intervención en los debates. Tiene el derecho de voto, que es la formación de la voluntad social con su voluntad. Se eligen los miembros del órgano administrador. Se controla la sociedad. Y hay algunos principios como la unidad de voto, que dice todas las acciones del accionista deben ser representadas por una persona. El ejercicio del derecho de voto, porque lo que se busca es el control del directorio, de todo, ¿no? Puede haber acuerdo de votos, que es acuerdo para cada junta, delegaciones de voto entre accionistas, ¿eh? Sindicato de voto, que es agrupación de accionistas para mantener el control o la defensa de los derechos. El derecho a la información, le dije que el poder nace ahora de la información. Se ejerce con motivo de la realización de la Junta a partir del momento de la convocatoria a Junta General hasta su celebración y sobre los puntos de la agenda. Pero ha ido avanzando algo más porque el artículo 52A, que se ha agregado, dice que no solamente voy a ejercer mi derecho a la información con motivo de realización de la Junta, sino en cualquier momento. Para eso debo reunir por lo menos el 5% del total de acciones para solicitar que me dé información sobre cualquier punto que tenga interés y que sea patrimonial o no patrimonial, etc., ¿no?
derecho a fiscalizar los negocios mediante los ejercicios de asistencia, voz y voto e información, pero puedo exigir, por ejemplo, auditorías permanentes o especiales, derecho a impugnar los acuerdos societarios, que ya han tenido ustedes toda una hora de charla sobre el particular, protege a la minoría del abuso de la mayoría, cuando los acuerdos no respetan la ley, el estatuto y el interés social. El derecho a suscripción preferente, si hay aumento de capital, yo tengo el derecho de mantener mi paquete accionario en la misma proporción. Entonces, este derecho de mantener mi proporcionalidad en caso de emisión de nuevas acciones me da el derecho a suscripción preferente. Además, compensar también la disminución del valor de las acciones por emisión de nuevas acciones, y puede negociarse este derecho en forma individual, o sea, como un nuevo título valor, un certificado de suscripción preferente que va a tener un derecho patrimonial que va a estar incorporado en ese certificado. El derecho de separación, no me vas a mantener preso acá, yo tengo que separarme. Cuando que hay algunos casos que ya te haces, es irresistible estar juntos, ¿no? Se hace en tutela del socio frente a la mayoría cuando se modifica aspectos fundamentales del estatuto. Como el objeto, si que me has dicho que yo aporte, te voy a financiar por un plan de negocios, y ahora me cambias el plan de negocio, va a ser otro objeto, yo ya no quiero estar contigo. No, vamos a ver. Me llamaste porque tu plan de negocio era fabricación de cerveza artesanal. Pero ahora dice que vas a cambiar, vas a producir yogur. Para mí, ese plan no lo conocía y yo no quiero estar en ese negocio. Yo he invertido por un negocio más líquido. Cambio de domicilio al extranjero. Dice que te vas a ir a Venezuela a hacer, si la gente de allá viene acá porque dice que no hay trabajo, está mal. Ese país mucho riesgo, mejor me retiro. Limitaciones a la transmisibilidad. Si yo he invertido en una sociedad anónima es porque yo puedo en cualquier momento vender mis acciones y desinvertir. Entonces mi derecho a la libertad de en cualquier momento vender mis acciones, me estás cortando, me voy. O la reorganización de la sociedad, fusión, decisión y otras, que mi participación puede quedar al mínimo, que ya no voy a poder ni siquiera transferir, nadie va a querer comprarme. Entonces me voy más tranquilo, hasta ahorita aprovecho y me voy. Permite al socio retirarse con reembolso del valor de sus acciones. Y la tercera parte que vamos a ver es la acción como título valor. Si el atractivo de una sociedad era, oye, financiame el objeto social, porque en cualquier momento te puedes retirar, nadie te ataja, tú eres libre. Lo que hacemos es que incorporamos los derechos de socio. Es un título valor, es un título, no estoy hablando de celular, no es un título valor que se llama acciones y tú lo puedes vender en cualquier momento. Es un título que incorpora pues derechos corporativos, y la acción es un título nominativo, porque hay acciones al portador que yo puedo, hay títulos al portador que yo lo puedo simplemente negociar entregándolo. Puede haber títulos a la orden, como la letra de cambio, que no solamente es la entrega, sino el endoso, estoy transfiriendo. Pero la acción es un título nominativo. Para transferirlo, no solamente tengo que entregar el certificado, no solamente tengo que endosar el certificado, sino tengo que comunicar al emisor. Entonces, por eso, ¿y qué va a hacer el emisor cuando le comunique? Tiene que inscribir en su matrícula de acciones. Vamos a ver matrícula de acciones, artículo 92, comunicación a la sociedad, artículo 93, donde se incorporan los derechos en el certificado de acciones y si está en bolsa, en anotación de en cuenta. Puede haber, la transferencia es libre, puede haber limitaciones y prohibiciones. La propiedad de la acción se determina quién está en la matrícula y como es un bien mueble, puede estar sujeto a usufructo, prenda, embargo de estas acciones. Y veamos. Ya hemos dicho que como título nominativo incorpora derechos corporativos, derecho económico patrimonial, como por ejemplo el derecho al reparto de las utilidades,
Derechos de carácter político, que también tengo mis dudas, que yo le pongo mejor derechos instrumentales, como el voto. Pero el voto se negocia, ya hemos visto, se negocia mediante pues, acuerdos entre los socios. Es un título nominativo porque es emitido en serie y para la transmisión plena se requiere la entrega, el endoso o en todo caso una anotación de la sesión e inscripción, comunicación e inscripción en el registro del emisor, que es la matrícula de acciones. Y la matrícula de acciones es el registro del emisor que inscribe la creación de las acciones, la emisión cuando comienza a incorporarse al capital social, la transferencia, los gravámenes, desdoblamientos y otros actos sobre las acciones, limitaciones de transferencia en todo caso, ¿no? Comunicación a la sociedad, la transferencia de las acciones para que tenga efecto debe notificarse a la sociedad para su inscripción en la matrícula de acciones. Las acciones pueden estar materializados en certificado de acciones o desmaterializados si está en bolsa, son unas 300 empresas que están en bolsa, que circulan mediante anotación en cuenta. En principio, las acciones son libremente transmisibles. Si es que hay limitaciones, estas limitaciones tienen que constar en el estatuto, que serían limitaciones a la libre transmisibilidad, como las cláusulas de tanteo, que voy a tener que ofrecer previamente a los demás accionistas, de consentimiento, que tiene que autorizarme la sociedad para transferirme, de prioridad, en algunos casos la sociedad se reserva el derecho de preferencia para él adquirirlo. Si alguien va a adquirirlo a un precio alto, o dicen, ¿sabe qué? Acá me quieren comprar las acciones, y le niego el consentimiento, voy a tener que adquirirlo al precio que le están ofreciendo terceros, ¿no? Prohibición temporal de transferencia, el estatuto del acuerdo de socios puede establecer por un plazo no mayor de 10 años. La propiedad de la acción, quien aparezca en la matrícula de acciones. Usufructo, prenda y embargo, que usufructo, como cualquier bien mueble, va a dar el derecho de usar y gozar de las acciones. El propietario ejerce el derecho a asistencia, voto, fiscalización. El usufructuario el derecho a los dividendos. Prenda, entrega en garantía de las acciones. Debe anotarse en la matrícula, además de la entrega del certificado de acciones. El propietario ejerce todos los derechos otorgados por la acción, pero en cualquier momento, si es que se vence el crédito y no paga, las acciones sirven de garantía y se va a ejecutar mediante la ejecución de garantía, ¿no? Embargo, es la inmovilización jurídica de la acción. Se inscribe en la matrícula, el propietario ejerce los derechos contenidos, incluyendo los frutos. El embargo es, vamos a ver, un accionista no paga su pensión de alimentos o no paga alguna obligación, le hacen un proceso judicial, en el proceso judicial le ganan en primera instancia y el que ganó pide que se embargue las acciones y tiene que inscribirse en la matrícula de acciones. Y si es que no cumple con la sentencia, el juez va a ordenar que se rematen esas acciones, ¿no? Clases de acciones hay ordinarias, privilegiadas. Ordinarias, pues, se rigen, como hemos hablado, por el principio de proporcionalidad. Las privilegiadas también, pero dice que tendrán 1 punto o 2 puntos porcentuales más como privilegio. Una de las privilegiadas son las acciones sin derecho de voto, pero ese privilegio es lo que están canjeando por el voto. No le dan voto, pero sí el privilegio. En los mercados más importantes del mundo, estas acciones sin derecho de voto no se negocian por más privilegio que le den, porque aquellos que adquieren las acciones se ven atraídos por el voto, ¿no? Porque quieren en algún momento ver la posibilidad de controlar. Puede haber acciones con voto plural que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa para asegurar que estén siempre en manos de los propios nacionales, etcétera, etcétera. Otras formas de financiamiento mediante emisión de obligaciones. Estas obligaciones
que son parte alícuota o alícuota de un empréstito colectivo, contiene un derecho de crédito, amortización de capital y pagos de intereses, son colocadas en el mercado de valores, como los bonos, por ejemplo, que son obligaciones a un plazo mayor de un año, o papeles comerciales, obligaciones a plazo menor de un año. Los inversionistas en el mercado de valores van y dicen, ¿cuánto me da el banco por poner mi dinero a plazo fijo? 3% anual, 4% anual. Entonces los bonos compiten con estos, con el banco, porque el bono te puede dar hasta 10% anual y se beneficia la empresa porque la empresa ya no paga 32% al banco, sino 10% anual. Se beneficia el inversionista porque no va a recibir 2% anual o 3%, sino 10% anual. Entonces, estos también son atractivos en el mercado y te van a permitir financiar tu actividad empresarial, ¿no? Otros valores emitidos en procesos de titulización. Vamos a ver, ustedes tienen venden equipos pesados. Y las empresas mineras van a comprarles, pero dicen, no te puedo pagar al contado si está $1.000.000. Una retroexcavadora, un cargador frontal. Ya te doy 300.000 de inicial y el resto me lo financias en 4 o 5 letras, aplicándole pues los intereses del caso. Y se llena de letras la pobre empresa y ya no tiene vehículos. El banco va y dice, bueno, entonces vamos a titulizar tus activos. Van y mediante un contrato de fideicomiso, la empresa que comercializa estos equipos lo transfiere y fideicomiso al banco o a una empresa que se llama fiduciaria, y esta empresa constituye un patrimonio autónomo con todas esas cuentas por cobrar, y esas cuentas todos los meses van ingresando dinero. ¿Qué cosa es lo que hace con estos patrimonios autónomos después de pasar por empresas estructuradoras o empresas calificadoras de riesgo y otras empresas? Emiten bonos de titulización. Y esos bonos de titulización van a entrar directamente a la empresa, que ya va a tener dinero para seguir comprando maquinarias, ¿no? Y seguir otorgando créditos y seguir colocando en el mercado. Es otra forma, proceso de titulización. No sé qué he puesto acá, pero es lo que le he dicho, ¿no? Y conclusiones para no he hablado todavía del préstamo que puedo pedir al banco. Al banco también puedo pedirle préstamo, pero lo que he visto en algunas empresas, ¿no? Algunas empresas tienen sus cobranzas en el extranjero, en el exterior, porque exportan, como las empresas mineras, Cerro Verde y otras, ¿no? Y comienzan los bancos a cobrar afuera, tienen que cobrar $3 millones, $5 millones, pero a veces Cerro Verde se queda sin un sol, no tiene para pagar a los trabajadores, no tiene para pagar comprar gasolina para los camiones, etc. Pero el mismo banco sabe que está cobrando 4 millones afuera, todavía no remesan y hay problemas normales, ¿no? Y le dice, te presto. Y hay préstamos bancarios, eso se llama capital de trabajo, ¿no? Que son para ante todos activos corrientes. Esa también es otra forma, pero no puede ser lo central. No vas a pagar un interés de 32% para toda tu actividad económica porque se lleva toda la rentabilidad. Para esa capital de trabajo que son gasolina, sueldo de trabajadores, pago de SUNAT, etc. Y vamos a entrar como conclusiones, antes que se me aburran, que el plan de negocio de una sociedad anónima, y todo, no solamente sociedad anónima, hasta de una persona que realiza un comerciante individual, pero en la sociedad anónima eso se refleja en el objeto social, debe ser debidamente financiado. En primer lugar, y como patrimonio neto inicial con el aporte de sus socios, que integran el capital social, y a cambio de eso se le entrega acciones. El mercado de valores ofrece otras alternativas como bonos, papeles comerciales y valores generados por titulización de activos que le he explicado hace un momento. Los préstamos bancarios deben servir como capital de trabajo, ya que
Son créditos a corto plazo que deben servir para financiar adquisiciones de rápido recupero, que los contadores le llaman activo corriente, ¿no? Lo importante es que exista un balance en el financiamiento del plan de negocios. Algunos de largo plazo de recuperación, acciones. Otros de corto plazo que tienen que circular constantemente, puede ser préstamo bancario, puede ser lo menos, ¿no? Lo menos. Y poder dar una rentabilidad posible a los inversionistas, porque estos también requiere que su capital tenga un rendimiento determinado, pero a la vez que crezca el negocio, ¿no? He tratado de hacer bastante apretada mi exposición para las preguntas que ustedes crean convenientes. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Podemos hacer nuestras preguntas a través del chat, también a través de la reunión del Zoom, o levantar la mano para que el doctor les pueda resolver la duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Viendo que no hay ninguna pregunta, doctora, entonces damos por finalizada su sesión. Se le agradece también por la excelente ponencia del día de hoy, muy interesante. Y muchas gracias a todos los participantes que han estado el día de hoy con nosotros. Bueno, muy buenas noches, doctor. Saludando y dándole gracias al Colegio de Abogados de Arequipa por la organización de este evento, felicitarles a todos los participantes y que tengan bonita noche. Estamos a media semana y ya pues adelante nomás con todo. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos, chicos.